Buenas tardes a las personas que nos conectan desde Europa y buenos días a los conectados desde América Latina y Norteamérica. Mi nombre es Maite Gil, soy directora de Latinoamérica para Sistemas Genómicos ASCIRES, así como dirijo el Departamento de Dirección de Servicios, que hacen un equipo integrado con el Departamento Comercial, permitiendo estar muy cerca de nuestros asociados y aliados clínicos, entendiendo desde lo técnico cada una de las necesidades y haciendo de la genética y de la genómica una herramienta súper personalizada en cada clínica o en cada entidad biomédica. Les agradecemos enormemente el interés por esta sesión titulada Genómica reproductiva, cómo contribuye al éxito reproductivo en las clínicas de reproducción asistida. Y a muchos de ustedes les agradecemos su interés por esta serie de webinars que está realizando Sistemas Genómicos Grupo ASCIRES, cuyo objetivo es generar unas herramientas abiertas para aprender nuevos conceptos, fortalecer y reforzar conocimientos, así como abrir nuevos espacios para plantearse en su día a día nuevos desafíos genéticos y genómicos. En el día de hoy contamos con la doctora Virginia García Láez. Permítanme presentarla. Virginia se licenció en Biología en la Universidad de Jaén y obtuvo su doctorado en la Universidad de Valencia junto con el Instituto Valenciano de Infertilidad. Realizó el máster oficial en Biotecnología de la Reproducción Humana Asistida del IBI junto con la Universidad de Valencia y es experta universitaria en genética y genómica por la Universidad Católica de Murcia. Su currículum está lleno de años trabajando como embrióloga, con una experiencia de 12 años en el IBI y actualmente se desempeña como especialista de producto en genética reproductiva en sistemas genómicos. Es ponente de múltiples presentaciones y congresos nacionales e internacionales y tiene una serie larga de artículos científicos. Imparte docencia en universidades y plataformas online sobre reproducción y genética reproductiva. En el día de hoy, Virginia nos dirigirá por un paseo detallado explicándonos en qué momento del proyecto reproductivo de una persona o una pareja es importante utilizar herramientas genómicas y cuáles de ellas son de gran utilidad en las clínicas de fertilidad para conseguir el éxito final, siempre para el éxito reproductivo. Solo unos aspectos técnicos antes de empezar. Intentaremos que sea una interacción fluida con la apertura de preguntas y ustedes pueden ir haciéndolas todas sus inquietudes y al final de la sesión realizaremos estas cuestiones a Virginia para que nos conteste al máximo de ellas. Muchas gracias de nuevo por estar atentos a este webinar y cuando quieras, Virginia, adelante. Bueno, pues gracias, Maite, por tu bonita presentación. Gracias también a todos los asistentes a este webinar porque, bueno, pues estamos en tiempos difíciles que nos ha tocado vivir y bueno, vuestra asistencia es bienvenida. Comenzamos con este webinar que está organizado por el Grupo ASCIRES, Sistemas Genómicos, y recordamos que esta es la tercera sesión de una serie de 5 webinars y que quedarán por ver uno sobre genómica prenatal y otro sobre la integración de la imagen y la genómica. Comenzamos con el tema que nos ocupa, que es la genómica reproductiva, cómo va a contribuir al éxito reproductivo en las clínicas de reproducción asistida. Pues bueno, existen pruebas genéticas que abarcan todas las etapas de la vida y en ASCIRES, en Sistemas Genómicos, realizamos todo este tipo de pruebas, pero en esta charla vamos a centrarnos en las pruebas genéticas involucradas en el proyecto reproductivo, que incluye la etapa preconcepción y preimplantación. De manera que cuando existen evidencias de que la infertilidad en una pareja puede tener un origen genético, pues podemos realizar una serie de pruebas genéticas para identificar la causa. La ESRE define la genómica reproductiva como la parte de la genómica que estudia la relación entre el genotipo y la reproducción. Esta definición incluye el concepto de transmisión del material genético y de las alteraciones genéticas de los progenitores a la descendencia. Y también incluye el efecto de las anomalías del material genético en el proceso reproductivo. Hay muchos factores genéticos que impiden que las parejas puedan quedarse embarazadas o que causan una interrupción clínica del embarazo o lo que es peor, pues que llegue a nacer un bebé afectado. Entonces, la preocupación de los padres por tener un bebé sano está justificada, ya que alrededor de un 2 o un 3% de los bebés nacidos vivos tiene alguna anomalía congénita importante
que puede ser debida a una anomalía cromosómica o a un trastorno de un solo gen o a una herencia compleja. De ellos, alrededor de un 1% de estos recién nacidos vivos tiene algún trastorno genético y, bueno, estos son causantes de un 20% de la mortalidad infantil y alrededor de un 20 o un 40% de los ingresos hospitalarios pediátricos. Entonces, comenzamos con la primera parte, con los estudios genéticos preconcepcionales. Con la aparición de estos estudios genéticos preconcepción, aparecen nuevos conceptos en el mundo de la genética, que son los de salud reproductiva, planificación familiar y anticipación en la medicina preventiva. Y en lo que nos ocupa a nosotros pues sería la medicina reproductiva. Estos estudios son una herramienta clave para poder tomar decisiones sobre las diferentes opciones reproductivas en cada pareja. Entonces, por un lado, vamos a ver lo que es el cribado de portadores o los carrier screening y, por otro lado, estudios genéticos en la infertilidad de la pareja, que vamos a clasificarlo en estudios genéticos en infertilidad masculina y femenina. Y, a su vez, vamos a clasificarlo en estudios somáticos y estudios germinales. Comenzamos con los cribados preconcepcionales de portadores. Estos son estudios somáticos que se realizan en sangre periférica de los futuros progenitores y son llevados a cabo mediante análisis moleculares. Uno de los principales temores de los futuros padres es tener un hijo con un afectado de alguna enfermedad. Por eso, el objetivo de estos test es determinar la presencia de genes alterados en los futuros progenitores que son causantes de enfermedades monogénicas hereditarias y establecer el estatus de portador o no portador de una enfermedad en un individuo. Este primer objetivo en realidad no tendría sentido si no se evaluara el riesgo reproductivo de la pareja. Es decir, hay que establecer el riesgo genético de transmisión de una enfermedad o de las enfermedades hereditarias graves a la descendencia. Es decir, que el objetivo de estos test es minimizar este riesgo. Además, tenemos que mencionar que son pruebas de screening, porque van dirigidos a una determinada población, son personas sanas, asintomáticas, y además estos estudios nos dan un porcentaje de riesgo. Es decir, no son diagnósticos. Un resultado de bajo riesgo no excluye totalmente la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Siempre existe el riesgo residual y tenemos que informar de la existencia de este riesgo. Y bueno, ¿a quién va dirigido este tipo de estudios de cribado de portadores? Pues en primer lugar puede ir dirigido a personas que solo quieran tener un conocimiento de los riesgos que pueden tener de transmitir una enfermedades genéticas a su descendencia, es decir, que no tengan ningún deseo reproductivo. Pero también puede ir dirigido a personas que sí que tengan un deseo reproductivo y antes de planificar el embarazo sería recomendable que se lo hicieran. Por un lado, estaría indicado a parejas con gametos propios, ya sea que busquen el embarazo de forma natural o que tengan problemas de fertilidad y necesiten el uso de las técnicas de reproducción asistida, pero este estudio cobra especial valor en las parejas o también personas solas que están en un programa de donación de gametos, ya sea de óvulos o de espermatozoides, y bueno, evidentemente pues son personas que tienen problemas de fertilidad. La Ley de Reproducción Humana Asistida, 14/2006, nos dice que los centros de reproducción deben asegurar al máximo la salud de la descendencia generada por la donación de gametos. Por lo tanto, estas clínicas y los bancos de gametos tienen que tener, se necesitan tener un banco de donantes testados genéticamente para la selección del donante idóneo que no tenga una mutación en el mismo gen que el receptor. Y en tercer lugar, pues también estaría indicado, hay una especial indicación para las parejas consanguíneas, ya que entre familiares puede compartirse la misma mutación con más probabilidad. O también personas que tengan una historia familiar positiva, adoptados, nacidos de técnica de reproducción asistida con donación de gametos, o simplemente que pertenezcan a una etnia con un mayor riesgo de ser portadora de una enfermedad genética. ¿Y cuál es la importancia de la realización de un cribado de portadores? Pues sabemos que un 75% aproximadamente de las personas tienen alteraciones en sus genes y son portadoras de al menos una enfermedad monogénica recesiva.
En estas personas la enfermedad suele pasar desapercibida, puesto que generalmente son asintomáticos y normalmente su historia familiar es normal. Pero el análisis de la constitución genética de cada individuo va a tomar su pleno sentido cuando posteriormente se crucen o se combinen los datos genéticos de ambos progenitores biológicos, que es a lo que denominamos el matching, y bueno, se crucen estos datos mediante programas bioinformáticos y se defina la idoneidad genética entre los individuos. Tras la combinación de esta información genética, sabemos que entre un 2 a un 5% de las parejas puede tener mutaciones en el mismo gen y por lo tanto no ser idóneas genéticamente, es decir, son parejas de alto riesgo, pudiendo tener descendencia afecta. Y esto es lo que se conoce como el riesgo natural. De manera que, bueno, es fundamental la identificación de parejas con un elevado riesgo de tener descendencia afecta, pues para esto, para que no se generen bebés enfermos, ya que según la OMS, la prevalencia global de padecer una enfermedad monogénica en la población es de un 1%, y estas patologías son una causa importante de infertilidad, hospitalizaciones y mortalidad infantil y adulta. Con respecto a los resultados que nos ofrecen los cribados de portadores, pues tenemos que distinguir entre los dos tipos de usuarios del test, ¿no? Por un lado estarían las parejas, de manera que si los dos individuos de la pareja no comparten mutaciones en los mismos genes, se define a la pareja como de bajo riesgo genético reproductivo. Y cuando ambos miembros de la pareja tienen una mutación en el mismo gen, será una pareja de alto riesgo, ya que la unión de los dos portadores puede generar descendencia afecta con una probabilidad del 25%, ¿vale? Es una probabilidad de herencia mendeliana de carácter recesivo. Y con respecto a las enfermedades ligadas al cromosoma X, pues cuando la mujer es portadora existe un riesgo de un 50% de tener varones afectos. El otro escenario serían parejas que necesitan donación de gametos. En este caso se cruzan los datos genómicos del donante y del receptor, se identifica cuál es el donante que no comparte mutaciones en los mismos genes que el receptor y entonces este va a ser el donante idóneo y se podrá realizar la donación con un riesgo genético extremadamente bajo. ¿Y qué tipo de enfermedades están incluidas en este cribado de portadores? Pues bueno, no es una cosa que se deje al libre albedrío, sino que existe una serie de recomendaciones de las guías científicas nacionales e internacionales sobre qué tipo de enfermedades tenemos que incluir. Por un lado, pues deben de ser incluidas enfermedades monogénicas de herencia recesiva, tanto autosómicas como ligadas al cromosoma X. También están incluidas en estos test enfermedades que son graves y que son prevalentes, es decir, que tienen una alta prevalencia, son frecuentes en la población. También es importante decir que solo deberían de estar incluidas en estos estudios las variantes que tienen un significado biológico claro, es decir, que están descritas en las bases de datos como patogénicas o probablemente patogénicas y que son responsables de una determinada enfermedad hereditaria. De hecho, nosotros, por el diseño que tenemos en nuestro test, solo incluimos en nuestro análisis este tipo de variantes. Otros laboratorios sí que informan de otro tipo de variantes, como las de significado incierto, las BOWS, pero las guías científicas no recomiendan informar sobre estas variantes, ya que no vamos a saber interpretar su efecto clínico, lo cual generaría una incertidumbre en el médico que no sabría cómo manejarla. Además, debemos de incluir en estos paneles variantes de distribución panéptica o universal, es decir, que nuestro panel va a servir para todas las personas independientemente de su origen geográfico. Sin embargo, no deben de estar incluidas enfermedades monogénicas de herencia dominante o poligénicas o mitocondriales, etcétera, ¿vale? También hay unos criterios de exclusión de enfermedades. En ACIRES, Sistemas Genómicos, tenemos dos productos en el mercado. Tenemos una versión más extensa, el Focus, el Preconcepción Focus, y la versión más optimizada, Optimize, donde en esta última versión hay un menor número de enfermedades incluidas, pero estas enfermedades son realmente las más importantes, las más graves, las más prevalentes. Y además lo importante no es tener muchas enfermedades en nuestro panel, sino que sean las adecuadas, que estén bien cubiertas y que el análisis sea fiable. Además, mencionar que somos el único test preconcepcional en España que tiene el marcado CIVD. La tecnología de análisis que utilizamos en sistemas genómicos es la NGS, la secuenciación masiva, donde vamos a detectar tanto variantes puntuales como las CNVs, que son las Copy Number Variation.
Nuestra estrategia de secuenciación es una captura y secuenciación dirigida a todas las regiones del genoma donde sabemos que existen mutaciones descritas como patogénicas. La ventaja de esta estrategia es que podemos analizar variantes en cualquier parte del gen, ya sean regiones reguladoras, intrones, regiones flanqueantes, etc. Analizamos los resultados obtenidos de la secuenciación con un software bioinformático de diseño propio, que es el Gene System, del que ya hemos hablado en la anterior webinar de ACIRE, y que además esta plataforma nos permite emitir un informe de resultados. Es muy importante destacar el papel del asesoramiento genético preconcepción en los casos de individuos portadores, pues para la toma de decisiones sobre las opciones reproductivas que tiene la pareja en cuestión. En primer lugar, deberíamos de indicarle a la pareja el tipo de panel que se le va a hacer, los genes que se incluyen, las mutaciones que somos capaces de detectar, las enfermedades que están incluidas en el panel y la tasa de detección. Además, deberíamos de indicar a la pareja que estos estudios no excluyen el riesgo de transmitir enfermedades de forma absoluta, ya que existen mutaciones que no se pueden detectar con la tecnología utilizada, así como mutaciones que aparecen por primera vez en la descendencia y que no son heredadas, que son las mutaciones de novo. Y por lo tanto, hay que dejarle bien claro a la pareja el concepto de riesgo residual para cada enfermedad. Por último, también hay que explicar a las parejas cuáles son sus opciones reproductivas. Podrían meterse en una gestación natural, de forma natural, asumiendo el riesgo de transmisión de la enfermedad genética, o podrían intervenir y tomar las medidas preventivas necesarias. De manera que podrían igualmente tener una gestación natural, pero realizarse un diagnóstico genético prenatal y en el caso de que hubiera alguna alteración, pues realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Otra opción que sería la más adecuada y la más recomendada por la ESRE sería someterse a las técnicas de reproducción asistida y realizarse un diagnóstico genético preimplantación, concretamente un PGTM. También podrían someterse a las técnicas de reproducción asistida usando un cambio de gameto, una donación del gameto del progenitor afectado, o también la donación de embriones donados o directamente adopción de un bebé. Ahora entramos dentro de los estudios genéticos relacionados con la infertilidad de la pareja. Dentro de los factores que contribuyen a la infertilidad en una pareja, pues tenemos el factor masculino con un peso de un 30 o un 40%, el factor femenino también con otro 30 o 40%, con un 10% tenemos las causas mixtas y luego existe otro 10% de casos donde no se conoce cuál es la causalidad de la infertilidad. Y dentro de las muchas causas que pueden generar infertilidad en una pareja, están presentes las anomalías genéticas. Entonces, con respecto a la infertilidad masculina, pues sabemos que un 5% de los casos de infertilidad masculina se deben a anomalías genéticas y este porcentaje aumenta hasta el 15% conforme menor es la concentración espermática presente en el varón. Entonces, además sabemos que un 15% de los varones infértiles, tras hacerle el estudio básico de fertilidad, que es el seminograma, va a presentar un seminograma normal, lo que nos indica que puede existir una causa genética responsable de la infertilidad y que no está siendo detectada durante el seminograma básico. Por lo tanto, estos estudios genéticos son importantes. ¿Y por qué las anomalías genéticas o cromosómicas en el varón pueden ser causa de infertilidad? Pues porque se altere la producción o el transporte de espermatozoides y entonces se produce una oligoastenoterato-zoospermia severa o una zoospermia obstructiva o secretora. Y también pueden producirse espermatozoides con un contenido cromosómico anómalo o fragmentación en su ADN. Sin embargo, con respecto a la mujer, pues se han identificado muchos menos responsables genéticos de infertilidad que en el caso del varón. Es decir, que hay muchas otras causas que son responsables de la infertilidad femenina y no están tan implicadas las causas genéticas. Empezamos por los estudios genéticos que realizamos en ACIRE, Sistemas Genómicos, sobre el varón para el estudio de la infertilidad. Vamos a dividir esta sección entre los estudios que se realizan a nivel somático y los que se realizan a nivel germinal, es decir, en los gametos, concretamente en el espermatozoide. Los estudios somáticos aportan valor diagnóstico sobre el paciente,
Se suelen realizar en sangre periférica, en los linfocitos, también en saliva, en las células bucales. Y dentro de estos estudios somáticos, pues por un lado podríamos realizar un análisis citogenético que consiste en un cariotipo convencional. En este cariotipo podríamos detectar anomalías cromosómicas numéricas, donde la más frecuente en el varón es el síndrome de Klinefelter, un 47XXI. En estos casos, en estos varones, ocurre una espermatogénesis defectuosa, no se producen espermatozoides y entonces se caracteriza, ¿no?, por una azospermia secretora. También en el cariotipo podríamos detectar anomalías cromosómicas estructurales equilibradas y en estos casos los varones normalmente son individuos sanos, incluso a veces desconocen que tienen esta anomalía en su cariotipo. Ellos son sanos, son asintomáticos, pero ocurre una alteración de la espermatogénesis. Se produce oligozoospermia y también gametos desequilibrados. Se pueden producir gametos equilibrados, normales y también desequilibrados. De manera que si fecunda un gameto desequilibrado, pues se produce un fallo reproductivo, ¿vale? Se generan embriones anormales y pues pueden bloquearse estos embriones. Si estos embriones no se bloquean, evolucionan correctamente y llega a haber transferencia, podría ocurrir o un fallo de implantación o también podría ocurrir que lleguen a implantar y se produzca aborto o recién nacido vivo con una anomalía cromosómica. Por otro lado, también podemos realizar un análisis molecular para los casos de microdeleciones de cromosoma Y y para las mutaciones en el gen de la fibrosis quística. El primero, el objetivo del análisis de las microdeleciones del cromosoma Y es detectar pequeñas pérdidas de material genético en el cromosoma Y. Principalmente son pérdidas que ocurren en las regiones relacionadas con la espermatogénesis, en la región AZF y concretamente afectan al gen DAF. Estas microdeleciones generan infertilidad porque se altera la espermatogénesis y pues esto se traduce en una azospermia secretora o una oligozospermia severa. Estas microdeleciones no tienen tratamiento, por lo tanto los pacientes que tienen una microdelección del cromosoma Y son estériles, pero no podrán tener descendencia si no es utilizando las técnicas de reproducción asistida. El único inconveniente es que esta microdelección siempre va a ser transmitida a la descendencia masculina. Con respecto al análisis de las mutaciones en el gen de la fibrosis quística, que es el gen CFTR, pues sabemos que existen más de 1.500 mutaciones causantes de fibrosis quística, pero los análisis suelen abarcar el estudio de unas 30 mutaciones que representan el 75% de las mutaciones del gen del CFTR en la población española, es decir, se analizan las mutaciones más importantes. Esta enfermedad va a generar en el varón una ausencia bilateral congénita de los conductos deferentes y esto va a conlleva a una azospermia obstructiva. Más del 95% de los varones con fibrosis quística son infértiles. Además, va a ser necesario estudiar el gen CFTR en ambos miembros de la pareja, de manera que si ambos son portadores de alguna mutación en el gen de CFTR, pues la indicación sería hacer un diagnóstico genético preimplantación de monogénica, un PGTM. Y entonces existirá una probabilidad de un 25% de que los embriones generados presenten fibrosis quística. Seguimos con los estudios genéticos del varón, pero a nivel germinal. Estos estudios aportan valor pronóstico sobre el paciente, se realizan principalmente en semen eyaculado y, bueno, sabemos que existen varones con un cariotipo normal, pero que siguen siendo infértiles. Entonces, estos varones pueden presentar anomalías de la meiosis limitadas a la línea germinal, es decir, que haya anomalías en el apareamiento de los cromosomas homólogos o errores de sinapsis. Y bueno, lo que ocurre es un fallo genético durante el proceso de formación y maduración de los espermatozoides en los testículos. ¿Y cómo podemos saber si los espermatozoides tienen anomalías en su carga genética? Pues mediante 3 tipos de estudios. Estarían, por un lado, estudios de segregación cromosómica en la meiosis, estudios de aneuploidía en los espermatozoides mediante la técnica FISH y estudios de fragmentación del ADN espermático mediante, bueno, en el sistema genómico utilizamos la técnica túnel. Todos estos estudios son realizados, ¿vale?, en ACIRE, sistema genómico. Comenzamos por los estudios de segregación cromosómica de la meiosis masculina. Estos estudios están indicados para varones con cariotipo alterado, concretamente los que son portadores de anomalías cromosómicas estructurales, translocaciones recíprocas o robertsonianas.
Los varones que presentan anomalías meióticas pues suelen presentar oligozoospermia severa y producir gran cantidad de espermatozoides anormales o desequilibrados en la muestra de semen. Entonces, el objetivo de esos estudios sería detectar los diferentes patrones de segregación meiótica que pueden ocurrir en los espermatozoides. Vemos qué porcentaje de gametos desequilibrados tendrá un varón en concreto para poder dar un adecuado consejo genético, que sería o la realización del PGT-SR o aconsejarle directamente un cambio de gameto, una donación de semen. Estos estudios necesitan una consulta genética apropiada antes del análisis porque se realiza un FISH con un diseño de sondas específicas para cada caso en concreto, es decir, es un diseño específico para los cromosomas implicados en el reordenamiento cromosómico del que es portador el paciente. Por otro lado, también realizamos en sistemas genómicos los estudios de aneuploidía en los espermatozoides, un FISH, una hibridación in situ fluorescente, que es una técnica citogenética para el análisis cromosómico de los espermatozoides. El objetivo es hacer un análisis de aneuploidías para determinados cromosomas. Normalmente los que se analizan son el 13, el 18, el 21, el X y el Y, porque una alteración en estos cromosomas pues está relacionada con aborto recurrente o incluso pueden llegar a nacer bebés con anomalías cromosómicas de estos cromosomas. Pero también se puede hacer un FISH ampliado a los cromosomas 15, 16, 17 y 22 que están relacionados con un fallo de implantación y también con aborto espontáneo, ¿vale? Este sería el FISH de 9 cromosomas. Para estos estudios podemos utilizar una muestra de semen eyaculado, ya sea fresco o congelado, capacitado o no, pero lo ideal sería hacer el FISH con la muestra de semen en las mismas condiciones que vamos a usar en el ciclo de reproducción asistida. De manera que si la muestra presenta un FISH anormal, va a significar que hay un incremento significativo en la incidencia de anomalías cromosómicas para al menos uno de los cromosomas analizados, comparado con un grupo control. Este grupo control está formado por donantes fértiles, normozoospermicos, cariotipo y serología normal ¿no? Ideales. Y este grupo control es el que nos va a dar unos valores de referencia. Sí que se pueden producir espermatozoides cromosómicamente normales, pero como no los vamos a poder distinguir de los anormales para utilizarlos en las técnicas de reproducción asistida, pues tenemos un problema. Por lo tanto, si la muestra presenta un FISH anormal, o como en el caso anterior existe un elevado porcentaje de espermatozoides con un patrón desequilibrado, pues hay un mal pronóstico de la fertilidad, ¿vale? Se genera, o si fecundan estos gametos anormales, este espermatozoide anormal, pues se genera un elevado porcentaje de embriones anormales, se disminuye la tasa de implantación y aumenta la tasa de aborto. Por lo tanto, en estos casos también se requiere un adecuado consejo genético para estos varones y se podría mejorar el pronóstico de la fertilidad seleccionando los embriones cromosómicamente normales mediante el PGT-A o SR según el caso. En ACIRE, Sistemas Genómicos, somos uno de los pocos laboratorios que realizamos un FISH automatizado de espermatozoides. ¿Vale? Con este sistema utilizamos un control programado de cambio de filtro en un microscopio de fluorescencia. Se utiliza también un software específico de análisis de resultados y una captura y digitalización de las imágenes. También podemos analizar un mayor número de espermatozoides, unos 10.000 espermatozoides por muestra, lo cual sería imposible hacerlo mediante un análisis manual. Y todas estas cosas, bueno, concretamente el mayor número de espermatozoides analizados es lo que nos otorga un mayor valor pronóstico y potencia estadística de los resultados. Y pasamos al tercer tipo de estudios genéticos germinales, que serían los estudios de fragmentación del ADN. Son roturas o lesiones en el ADN del espermatozoide donde perdemos la integridad del material genético. Y puede afectar al éxito del tratamiento de FISH porque se ve afectada la calidad seminal, la embrionaria, en la tasa de fecundación, de implantación, de embarazo y produce una elevada tasa de aborto. El objetivo de este estudio es determinar el porcentaje de espermatozoides que presenta rotura en el ADN en comparación con los valores normales o de referencia de una población fértil. Podemos utilizar igualmente muestras de semen fresco, congelado, capacitado o no. Lo único es que requiere que haya una rápida fijación de la muestra para poder hacer una valoración fiable.
Concretamente, en sistemas genómicos utilizamos la técnica túnel mediante microscopía de fluorescencia, donde los espermatozoides que están dañados se observan, se ven con fluorescencia verde. Es una técnica de marcaje directo de las roturas del ADN, lo cual le otorga un mayor valor pronóstico con respecto a los métodos indirectos, que lo que hacen es medir la susceptibilidad del ADN a la desnaturalización. Por esto, el túnel debe ser realizado en un laboratorio de diagnóstico genético y no a través de un kit comercial basado en métodos indirectos que no van a darnos ningún valor pronóstico y además son subjetivos. Ahora pasamos a los estudios genéticos que se pueden realizar en la mujer, ¿vale? Para el estudio de la infertilidad. Igualmente vamos a distinguir entre somáticos y germinales. Entre los somáticos, pues el cariotipo convencional. Igualmente vamos a distinguir anomalías cromosómicas numéricas, donde la más frecuente es el síndrome de Turner, que ocurren en este síndrome alteraciones relacionadas con la fertilidad, como la falta de desarrollo sexual, un fallo ovárico, ausencia de menstruación y también podría explicar los abortos de repetición. Y también pues, podemos detectar anomalías cromosómicas estructurales equilibradas, que como ya hemos dicho antes, aunque sean individuos sanos, sí que generan gametos desequilibrados. Si este gameto es el que fecunda, se producirían embriones anormales que llegarían a bloquearse, pero si no se bloquean y se transfieren, hay fallo de implantación o aborto o recién nacido vivo con anomalía cromosómica. Y dentro de los análisis moleculares, pues por un lado podemos analizar el síndrome del X frágil, donde la mayoría de los casos de fibrosis quística se produce por la expansión de un triplete, el CGG, en el gen FMR1 del cromosoma X. Y la enfermedad va a depender del número de expansiones para ser patológica o no. En sistemas genómicos utilizamos la técnica, la TPPCR, para hacer el screening, y este screening también está incluido dentro del estudio del cribado de portadores. Mediante la técnica de TPPCR también podemos detectar la presencia o ausencia, vamos a detectar la presencia o ausencia del alelo expandido y también detectar el número de tripletes de interrupciones AGG. Sabemos que la presencia de estos tripletes que van a interrumpir dentro del tracto de repeticiones de CGG le va a dar, confiere estabilidad a la expansión. La principal manifestación clínica de estas mujeres es la discapacidad intelectual, pero con respecto a la reproducción lo que nos interesa es que estas mujeres portadoras de la premutación pueden tener problemas de fertilidad, como es un fallo ovárico prematuro, una baja reserva ovárica o menopausia precoz. Además, el riesgo de transmitir a la descendencia un aumento en el número de repeticiones del triplete, existe el riesgo, ¿no?, de transmitir ese aumento, es decir, de que se herede la mutación completa. Y esto es lo que se denomina el fenómeno de anticipación, ¿vale?, que es una herencia inestable del alelo en las siguientes generaciones. La solución en estos casos sería someterse a las técnicas de reproducción asistida y hacerse un PGTM. Y dentro de los estudios somáticos también podemos estudiar en las mujeres las trombofilias hereditarias, ¿vale?, aquellas que son de origen genético. Sabemos que hay anomalías de la coagulación sanguínea que provocan un aumento del riesgo de trombosis. Y cuando estamos embarazadas se agrava esta situación porque hay un estado de hipercoagulación. Entonces, los estudios genéticos consisten en detectar mutaciones en los genes que están implicados en la cascada de la coagulación sanguínea, como sería la protrombina, el factor 5 Leiden, etc. Y mutaciones en estos genes van a producir un aumento de la trombina, un aumento de los coágulos en la sangre, es decir, una hipercoagulación y aumento del riesgo de trombosis. Y todo esto en una mujer embarazada se va a traducir en un aumento del riesgo de aborto de repetición. Es decir, realmente estas trombofilias hereditarias, este tipo de mutaciones, no va a causar problemas de fertilidad, sino que lo que va a aumentar es el riesgo de aborto. Pero bueno, también es interesante que lo veamos dentro de estos estudios genéticos. Con respecto a los estudios germinales en la mujer, pues sabemos que existen mujeres con cariotipo normal que son infértiles porque generan ovocitos que tienen anomalías cromosómicas. El ovocito puede ser portador de anomalías cromosómicas numéricas o estructurales o que son causadas por errores en el proceso de meiosis. Y además sabemos que la ovogénesis, es decir, la meiosis femenina,
es mucho más sensible a errores de no disyunción durante el proceso de meiosis por los años que hay de separación entre la profase 1, que es cuando está en vesícula germinal, el ovocito, hasta que termina la meiosis, que se produce esto después de cada ovulación y después de la entrada del espermatozoide. Pero son pocos los estudios genéticos, germinales, que podemos hacer en la mujer, porque no podemos analizar el ovocito en sí. Si analizáramos el ovocito que sale con cada ciclo, pues estaría destruyendo el gameto. Por lo tanto, únicamente podemos estudiar los corpúsculos polares, pero esta técnica no se utiliza hoy día en los laboratorios de reproducción asistida por los inconvenientes que tiene. Y, bueno, sería, por ejemplo, que no podríamos detectar anomalías de origen paterno, solamente las maternas, y tampoco podríamos detectar los errores que ha habido en la fecundación o que ha habido errores mitóticos post-fecundación. Y ahora vamos a pasar al otro gran bloque incluido dentro del proyecto reproductivo, que son los estudios genéticos preimplantación. Estos estudios se basan en conocer la constitución genética de los embriones antes de su transferencia al útero. Y tenemos todas estas modalidades que vamos a ir viendo con más detalle a continuación. Comenzamos aquí con el PGT-A, es el screening para la detección de aneuploidía en los embriones. Sabemos que existen personas con cariotipo normal que generan embriones con anomalías cromosómicas, porque ha habido un error en la meiosis de los gametos o por errores en la fecundación o por errores en la mitosis posteriores. De manera que si se generan embriones con anomalías cromosómicas, pues no se va a producir la implantación, o si se produce va a ocurrir un aborto espontáneo o el nacimiento de un recién nacido con anomalías cromosómicas. Las indicaciones para realizar este PGT-A serían personas con un cariotipo normal, ¿vale? Básicamente la principal indicación sería la edad materna avanzada, ¿vale? Hay muchas otras más indicaciones, pero la más importante sería, pues eso, una edad superior a unos 35, 38 años, que conllevaría una mala calidad ovocitaria. Se produce una disminución en el número de embriones que somos capaces de analizar, que vamos a poder analizar, y también, como vemos en la gráfica, una disminución del número de embriones euploides que genera la señora, ¿no? Que conforme aumenta la edad, existe un aumento exponencial del riesgo de que se generen aneuploidías en los embriones. A continuación tenemos cómo sería el protocolo de actuación para la realización de un PGT-A o también el SR, donde el primer paso siempre sería un asesoramiento genético preconcepción, aunque realmente en los casos de PGT-A no sería tampoco muy necesario porque son protocolos estándar, no hace falta hacer una consulta genética, pero en el PGT-SR sí. Después se somete a la pareja, cuando esté todo claro, se somete a la pareja a un ciclo de FIP, se cultivan los embriones, se realiza la biopsia embrionaria, que suele ser realizada actualmente. La tendencia, ¿no?, es hacerlo en el día 5 de desarrollo, obtener un grupo de células del trofostodermo, por las ventajas que esta técnica presenta, y vitrificarlo, ¿vale?, hasta la espera del resultado. Se manda la muestra al laboratorio de diagnóstico genético, se hace el estudio que sea necesario y una vez estén los resultados, pues se transfiere de forma diferida el embrión euploide. Las ventajas de realizar un PGT-A son que se aumenta la principal, ¿no? Aumentamos la tasa de implantación, de manera que, como vemos en la gráfica de la derecha, tras hacer el PGT-A a los embriones y conseguir un embrión euploide y transferencia de un único embrión, vamos a conseguir aumentar la tasa de implantación hasta un 65%. Y además, como vemos en la gráfica, esta tasa de implantación es independiente de la edad materna. ¿No? Vemos como en cualquier grupo de edad se sigue manteniendo igual la tasa de implantación, porque estamos eliminando el principal factor que genera aneuploidía en los embriones, que es la edad materna avanzada. En segundo lugar, también vamos a aumentar la tasa de gestación evolutiva por transfer y con la tasa de embarazo pasa lo mismo. Va a aumentar y también va a ser independiente del grupo de edad. Va a disminuir también la tasa de aborto espontáneo, disminuye el riesgo de un recién nacido vivo afecto, disminuye también el tiempo de recién nacido vivo en casa,
Aumenta la tendencia a hacer un single embryo transfer, a transferir de uno solo porque nos estamos asegurando de que tiene una buena dotación cromosómica. Aumentar la rentabilidad del ciclo de reproducción asistida y disminuir el uso del diagnóstico genético prenatal invasivo o no invasivo. En líneas generales, con un PGT-A, pues vamos a tener la misma eficacia, pero sí que va a haber un aumento de la eficiencia del ciclo. En sistemas genómicos trabajamos con la secuenciación masiva o NGS, que tiene ya unas ventajas muy claras sobre las tecnologías anteriores, ¿vale? Con respecto a esto, pues tenemos una publicación muy interesante sobre el diseño y la validación de la NGS para la detección de aneuploidía y reordenamientos, tanto en blastómera única como en trofoectodermo. Y este estudio va a comparar la resolución, la sensibilidad, la especificidad, la robustez y precisión y los límites de detección entre un array, la técnica que se utilizaba antes, los arrays de CGH y la NGS. Con la NGS vamos a poder detectar tanto anomalías cromosómicas numéricas completas, ¿vale?, de los 24 cromosomas, anomalías cromosómicas estructurales desequilibradas, vamos a detectar ganancias o pérdidas dentro de uno o varios cromosomas. Y bueno, lo que detectamos estas anomalías, estas CNV, de un tamaño superior a 10 megabases. Y también podemos detectar anomalías cromosómicas en mosaico, tanto para el cromosoma completo como para anomalías parciales. Mediante, bueno, la siguiente opción dentro del PGT es el screening genético preimplantación para reorganizaciones estructurales, el PGT-SR. Consiste en detectar la presencia de anomalías cromosómicas estructurales en el embrión. La indicación puede ser diferente, ¿vale?, que para un PGT-A, porque son personas que ya tienen un cariotipo alterado, una translocación robertsoniana, recíproca o una inversión. Generalmente estas personas, pues son la indicación, ¿no?, son personas, progenitores, que ya tienen un conocimiento de que hay una anomalía cromosómica en su cariotipo, o no lo saben, pero existe una historia familiar positiva, o ya ha habido un embarazo previo o un niño nacido afecto de alguna anomalía. Bueno, sabemos que son ellos, ¿no?, aunque tengan el cariotipo alterado, son personas normalmente sanas, pero tienen problemas de fertilidad, porque si generan gametos desequilibrados y estos fecundan, pues se producen embriones anormales, o se puede producir un fallo de implantación o abortos recurrentes, espontáneos tempranos. Además, también existe el riesgo de transmitir la anomalía cromosómica a la descendencia, es decir, un recién nacido vivo con anomalía cromosómica. Lo primero, mencionar que se trata de casos complejos, donde necesitamos un adecuado asesoramiento genético con especialistas que tengan experiencia en estos casos, ¿vale?, como son los que tenemos en nuestra empresa, en Sistemas Genómicos. Después tendríamos que estudiar cuál es el reordenamiento equilibrado existente en el miembro de la pareja portador de la anomalía. Tendríamos que determinar el porcentaje de gametos con cariotipo normal o desequilibrado que se pueden generar mediante los estudios de segregación cromosómica. Se infiere en los posibles cariotipos que puedan generarse en el embrión y después se tiene que elegir la técnica diagnóstica adecuada en función del tamaño del reordenamiento. Es decir, elegiremos un FISH si el reordenamiento es menor de 10 megabases o la NGS si es superior. El tercer tipo de PGT sería el diagnóstico genético preimplantación de enfermedades monogénicas. Este consiste en diagnosticar en el embrión una mutación en un gen concreto que es causante de una enfermedad monogénica. Prevenimos su transmisión a la descendencia mediante la selección de embriones libres de esta enfermedad. Es un PGT dirigido a una mutación familiar y vamos a diagnosticar una enfermedad en concreto, de una familia en un gen concreto. Y el PGT-M es la opción reproductiva establecida por la R para parejas con alto riesgo genético reproductivo tras realizarse el test preconcepcional de portadores. Además, mencionar que somos el único laboratorio privado en España con la acreditación de la norma ISO, la 15189. Nuestra metodología de trabajo se ampara siempre bajo esta norma. Las indicaciones para el PGT-M, pues bueno, casi todo el mundo lo sabe, pero bueno, por recordar que son parejas con alguno de sus miembros afectados por una enfermedad monogénica,
o son parejas con un elevado riesgo de transmitir enfermedades monogénicas, es decir, que ya saben que tienen una historia familiar positiva con algún afectado, y bueno, se han realizado un estudio de portadores dando un alto riesgo de transmisión de una determinada enfermedad. O otra indicación sería que ya hubiera habido un embarazo previo con un niño afecto por una patología monogénica con causa genética conocida. ¿Y cuál sería el protocolo de actuación? Pues como también son casos complejos e individualizados, se necesita de una adecuada consulta genética, ¿vale? Después habría que estudiar el tipo de patología monogénica y el patrón de herencia presente en el portador, evaluar los informes de los estudios genéticos y la historia familiar, definir qué familiares vamos a incluir en el estudio de informatividad previa. Este estudio es diseñado específicamente para la pareja consultante, determinar el tipo de estudio que vamos a realizar según el tipo de mutación. El estudio podría ser directo cuando somos capaces de analizar la mutación directamente en el embrión, o indirecto cuando la mutación no se puede detectar en el embrión y lo único que podemos hacer es un seguimiento del alelo mutado con marcadores moleculares. Y por último, tendremos que hacer una validación del análisis en célula única para simular el PGT-M, ¿vale? Esto realmente no es realizado por todos los laboratorios. En sistemas genómicos sí que lo realizamos porque creemos que así va a disminuir, así disminuye el riesgo de diagnóstico erróneo o un resultado no informativo. También mencionar que todos los estudios de preconcepción se pueden realizar de forma combinada. Es decir, existe la posibilidad de realizarlo combinado dentro de, utilizando la misma biopsia, ya sea de blastómera en el día 3 de desarrollo o del trofostodermo, que puede ser cogido entre el día 5 y día 7 de desarrollo. Ya que sería una pena que después de obtener un embrión libre de una enfermedad monogénica, ¿no?, analizado por un PGT-M, que luego, después de la transferencia, se produzca un aborto porque tenía una neuploidía cromosómica. También existe lo que es el genotipado del HLA. Es un PGT dirigido para identificar la herencia de los antígenos HLA mediante un análisis genético molecular de la región HLA, ¿vale? Consiste en un análisis indirecto con marcadores polimórficos de tipo microsatélite. Así seleccionamos embriones que son HLA compatibles con un hijo afecto de una enfermedad hematológica que puede ser hereditaria o adquirida y que va a necesitar un trasplante de precursores hematopoyéticos compatibles. Este genotipado del HLA, todo este protocolo se realiza cuando no se encuentra ningún familiar ni ningún donante histocompatible en el banco. Y entonces los padres necesitan generar, entre comillas, y seleccionar un hermano histocompatible. Se puede hacer junto con el diagnóstico del PGT-M si estamos hablando de una patología hereditaria, y también se puede hacer combinado con el PGT-A y ISR. Y por último vamos a hablar del rescate de embriones transferibles, ¿vale? Lo que sería el producto SG Rescue, y en Sistemas Genómicos somos los únicos en España que realizamos este tipo de estudios. Se trata de estudiar simultáneamente la ploidía, la aneuploidía y la parentalidad de blastocistos que proceden de cigotos unipronucleares, ¿vale? Sabemos que entre un 2 y un 5% de los ovocitos que se inseminan son unipronucleares, es decir, que solo tienen un pronúcleo, y los descartaríamos del ciclo de FIP porque no están fecundados correctamente y porque consideramos que su ploidía es anormal. Sin embargo, sabemos que entre un 3,4% a un 16% de estos cigotos unipronucleares son capaces de llegar a blasto y pueden llegar a dar un recién nacido vivo sano, ¿vale?, con cariotipo normal. La tecnología, por lo tanto, no es un porcentaje despreciable y merece la pena en algunos casos rescatar este tipo de embriones. La tecnología que se utiliza para el análisis serían los SNP array, y con esta técnica resolvemos las limitaciones que nos supone el FISH o la NGS en cuanto a la ploidía o el número de copias de cromosomas o la parentalidad.
Mediante el rescate de embriones transferibles, pues mediante la técnica SNP-Array, podemos conocer la constitución o la dotación cromosómica de un embrión con respecto a su ploidía, es decir, tiene 46 cromosomas, tiene 2 copias de cada cromosoma, de manera que los embriones, la respuesta sería que un embrión, ok, tiene que ser diploide. También con respecto al número de copias de cada cromosoma, es decir, ¿es euploide o aneuploide? ¿Hay alguna trisomía o alguna monosomía? De manera que el embrión tendría que ser euploide. Y también vamos a poder analizar el origen de los cromosomas, es decir, la parentalidad. Este embrión tiene un set materno y otro paterno, es decir, ¿es homoparental o heteroparental? De manera que un embrión, ok, debería de ser heteroparental. Entonces, tras los estudios que hemos realizado sobre este tema, como resultado, tenemos que un 40% de los blastocistos derivados de cigotos unipronucleares realmente llegan a ser, tras el análisis, son diploides, euploides y heteroparentales. Por lo tanto, podrían ser transferidos y pueden ser utilizados para su uso reproductivo. En último lugar, pues como último punto de esta presentación, me gustaría remarcar la importancia que tiene la consulta genética. A pesar de tener todos estos avanzados estudios genéticos y todos estos servicios que ofrecemos en sistemas genómicos, pues nada tendría sentido sin una adecuada consulta genética, ¿vale? El objetivo del asesoramiento reproductivo sería informar y asesorar al paciente, y puede tener lugar tanto antes como después del cribado o del diagnóstico genético del estudio que sea, incluso en ausencia de los mismos. ¿Para qué nos sirve antes? ¿No? ¿Para qué se realiza antes? Pues para establecer las causas de la infertilidad, siempre y cuando esto sea posible, porque una de las causas puede ser la genética, e indicar el tratamiento adecuado, el tipo de test que se tiene que realizar, explicar detalladamente el proceso completo, los posibles resultados que pueden derivar del análisis, informar sobre los beneficios que tiene el realizárselo, las limitaciones, los riesgos, ¿vale? Debe ser una consulta tranquila, con un vocabulario adecuado al paciente que tenemos delante, porque es muy importante que entienda todos estos aspectos. Incluso después de la realización de las pruebas genéticas, pues para discutir los resultados que han salido, asesorar sobre las todas las posibilidades y las alternativas que existen y los pasos que hay que seguir, y pues para manejar posibles cambios de perspectiva. Y esto es todo, así que muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora García Laez, por la presentación. Creemos que el auditorio virtual ha seguido con mucha atención toda la presentación por la cantidad de preguntas que nos han hecho, y que paso ahora mismo a ese turno de preguntas. Comenzaremos con la primera. Nos preguntan cuáles son las ventajas de hacer un FISH automatizado de espermatozoides versus FISH con análisis manual. Bueno, pues el FISH automatizado, ya he dicho antes que lo que utiliza es un control programado para cambiar los filtros en el microscopio de fluorescencia y un software específico, ¿vale? Para analizar los resultados. Entonces, nunca va a ser esto igual un sistema automatizado que uno manual. La automatización nos va a permitir reducir el tiempo del análisis, ya que esto en el sistema manual pues, es muy laborioso y muy lento. También nos permite, lo más importante, analizar un mayor número de espermatozoides, aproximadamente unos 10.000 espermatozoides por muestra. Y esto nos va a dar, nos otorga valor pronóstico y mayor potencia estadística de los resultados. Sin embargo, en el sistema manual pues hay un número limitado de espermatozoides que podemos analizar, aproximadamente unos 500 o 1.000 espermatozoides por muestra, y esto pues no, evidentemente, pues por el número analizado no tiene un valor pronóstico más bajo. Con el sistema automatizado también podemos detectar disomías, ¿vale? Que se puede detectar también en el manual, pero lo más importante es que podemos detectar nulisomías y diploidías con seguridad, ¿vale? Entonces, al detectar las nulisomías con seguridad, pues podemos distinguirlas de un fallo de hibridación. Y esto en el sistema manual, pues no es tan fácil. Además, con el sistema automático podemos eliminar la variabilidad subjetiva que hay intra y interobservador,
que sí que existe en el sistema manual y por lo tanto pues hace que estos análisis sean más reproducibles. Y luego por último pues que también podemos hacer una captura, digitalización de las imágenes para luego mostrárselas al paciente en el informe. Muy bien, hay otra pregunta que es acerca del rescue. Dicen, no conocíamos la existencia de este tipo de análisis. ¿En qué casos está indicado hacer un rescate de embriones y si requiere, alguna manipulación extra del embrión? Vale, pues bueno, seguramente no conocían la existencia de este análisis porque es un producto nuevo, recientemente ofertado por Sistemas Genómicos. Y bueno, aunque realmente ya fue presentado en el Congreso de ACEBIR del año pasado, ¿vale? Presentamos el proyecto y nuestros resultados. Con respecto a las indicaciones que tiene el rescate embrionario, pues bueno, pueden realizarse tanto en casos de FIB, donde ya haya una indicación para la señora de realizarse un PGT-A. En estos casos, lo lógico sería primero hacer el PGT-A de los embriones que son correctamente fecundados mediante la NGS y ya si no hubiera ningún embrión euploide, pues entonces pasaríamos a analizar los embriones unipronucleares mediante la técnica SNP array. Pero también puede realizarse en casos de FIB donde no haya ninguna indicación de hacer PGT-A, simplemente que son casos en los que han salido pocos ovocitos, por lo tanto tenemos pocos embriones resultantes y entonces es apropiado rescatar embriones unipronucleares pues por darle una oportunidad a la señora con los poquitos embriones que tiene. Y con respecto a la segunda parte, que era si se requería alguna manipulación extra del embrión, pues no, porque únicamente se tiene que hacer una biopsia del trofoectodermo, igual que la haríamos, ¿no? En las mismas condiciones que haríamos para un PGT-A, y con esa única biopsia del trofoectodermo podemos analizar las tres cosas, ¿vale? Tanto la ploidía como la euploidía y la parentalidad. Muy bien. También nos preguntan cuál es su opinión si la biopsia embrionaria que se hace para un PGT puede comprometer el éxito reproductivo. Vale, en principio la respuesta a esta pregunta sería que no, ¿vale? Pero sí que hay que distinguir entre cuando antiguamente se hacía, o bueno, en algunos laboratorios se sigue haciendo una biopsia en día 3, donde únicamente se extrae una o dos células de un embrión de 8, bueno, de 6 o de 8 células o 9, de poquitas células, entonces ahí sí que hay un mayor daño. Bueno, actualmente lo que se realiza es una biopsia de trofoectodermo en día 5 o 6, donde se extrae un mayor grupo un mayor número de células, entre unas 5 o 10 células, y aún así, sacando más células, es todo mucho más seguro y es la tecnología que se utiliza actualmente. Entonces, si las condiciones del laboratorio son adecuadas, se consigue una buena llegada a blasto y son embriones de buena calidad, y además la biopsia se realiza en manos experimentadas, es decir, que no es un proceso fácil y quien haga la biopsia debe ser personal experimentado, no la podría hacer cualquiera, pues en principio no, ¿vale? No se tiene por qué comprometer el desarrollo de ese embrión ni el éxito reproductivo. Sí que es verdad que si partimos ya de un embrión que es de muy mala calidad, pues evidentemente ese proceso invasivo y esa extracción de células, esa manipulación extra, no le va a venir nada bien, pero en principio no. Muy bien, otra de las preguntas que nos hacen es: ¿los estudios germinales en el varón infértil pueden realizarse en muestras de biopsia de testículo o aspirado de epidídimo para los casos de varones azoospermicos? Bueno, pues en principio todos los estudios germinales que serían, o sea, donde se utiliza muestra gameto masculino, el espermatozoide, que sería el FIS de aneuploidía, el túnel y la segregación cromosómica, están indicados para muestras de semen eyaculado, ¿vale? Y además el eyaculado debe de cumplir una serie de requisitos que son un adecuado recuento, ¿vale? Tiene que haber una cantidad suficiente y baja celularidad, es decir, que tiene que estar bastante limpio. Y entonces ya normalmente las muestras de biopsia de testículo o aspirado de epidídimo no van a cumplir estos requisitos para poder hacer esta técnica. Pero si por lo que sea, por ejemplo, un aspirado de epidídimo sí que podría llegar a cumplir los requisitos, pues podría hacerse.
Otra cuestión es que este tipo de muestras, una biopsia de testículo o una espirometidismo, es una muestra muy valiosa y que en caso de que no haya posibilidad de rebiopsiar al señor o hacer otra aspiración, el facultativo tiene que plantearse qué quiere hacer con esta muestra, si quiere destinarla para hacer un estudio genético, un FISH, un túnel o quiere utilizarla en el ciclo de reproducción asistida. Muy bien, vamos con la última pregunta porque ya estamos llegando a la hora. Nos preguntan, ¿FISH anormal disminuye la tasa de fecundación? Un FISH anormal, bueno, la presencia de estos espermatozoides aneuploides, en principio, no he mencionado la tasa de fecundación porque como realmente en los laboratorios de reproducción asistida se está realizando un ICSI, de esta manera estamos saltando las barreras naturales que ocurren durante el proceso de fecundación. Estamos haciendo un proceso invasivo e inyectando un espermatozoide en el interior del ovocito. Entonces, en principio, se puede producir la fecundación, al no ser que ese espermatozoide fecundante contenga muchos tipos de anomalías, una anomalía grave, y entonces no se produzca la correcta fecundación. Pero bueno, si fecunda un espermatozoide anómalo, o sea, no se ve afectada la tasa de fecundación, pero luego sí que se va a ver afectada, sí que se manifestará en la tasa de implantación y de aborto. Muy bien, doctora García Laez, llegamos al final de las preguntas. Han quedado bastantes pendientes. El auditorio estaba realmente con muchas preguntas. Entonces, nuestro compromiso, yo se las haré llegar, y nuestro compromiso de contestarlas de manera personalizada. Y de igual manera, cualquier pregunta que les surja pueden hacerla a la dirección de webmail@ascires.com. De manera que no se queden con ninguna duda en este terreno del área de la medicina genómica, todo aquello que podamos contestarles. De nuevo, muchísimas gracias, Virginia, por tu trabajo, y les invito... Gracias a vosotras por esta oportunidad, Maite. Sí, y les invito a vernos de nuevo el jueves. Tenemos dos sesiones. Una en la mañana a las 9 de la mañana hora española y otra a las 4 de la tarde como hoy, donde se hablará de genética y genómica en medicina prenatal. Muchísimas gracias, saludos, cuídense mucho.